¿Cuántos alabamos a ese Dios grande? Amén. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Rey que vive en cada uno de nosotros. Alabamos y hemos alabado y hemos glorificado. Alabo a Dios por la 23 conferencia distrito número 11. El 2003, el 2 al 5 de mayo se llevaron a cabo las primeras conferencias. Y por eso alabo y glorifico el nombre del Señor. Son 23 años los que se están cumpliendo. Por eso glorifiquemos a Dios y bendigamos a Dios. Porque yo creo que todos los que estamos esta noche hemos escuchado la palabra. Han habido almas que aquí están sirviendo al Señor. Abra su Biblia en el mismo pasaje devocional. Solo vamos a leer 2 versículos. El contexto ya lo leímos ahí con el hermano que dirigió. Segundo Samuel, capítulo 7. Primera Samuel, capítulo 7. Puestos en pie para leer la palabra. Ya van a estar sentaditos. En esta tarde decían los hermanos que las mujeres hablamos más y dejaron una mujer para de último. Así es que, hermanos, no se aflijan. Todos puestos de pie, todos hermanos. Y no traje su Biblia, pero la va a escuchar. Y es parte de la adoración a Dios cuando todos estamos en una sola mira con la palabra y con el oído. Primero Samuel capítulo 7, versículo 3. Dice así la palabra. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y ataos de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, todos juntos, Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor Jesús, bendecimos tu nombre porque tú nos permites una vez más leer tu palabra. Y esta palabra que hemos leído nunca regresa vacía. Siempre toca el corazón del hombre y de la mujer de Dios, como también toca el corazón del hombre y la mujer que no te ha conocido. Y oramos, oh Dios, para que la lleves ahí tú, por medio de tu Espíritu Santo. Apenas puedo llegar yo el oído, pero tú la llevas a la necesidad, porque tú nos conoces. Y ponemos en tu mano esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias al Señor por la palabra que hemos leído. ¿Cuál era el tema, hermanos? Yo pensé que no se iban a ver las caras ahí para decir consagración espiritual. Pero en esta noche vamos a ver 3 pasos, porque hay 2 pasos antes de llegar a la consagración espiritual. Entonces eso vamos a ver. Pero la consagración espiritual completa en nuestras vidas, cuando la hacemos a Dios, también, hermanos, debemos de consagrar títulos académicos, cosas materiales, carro, ayúdenme, finca, la familia, el ganado, la milpa, todo. Cuando decimos que hemos consagrado a Dios, hermanos, hemos consagrado todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Porque llega un momento en que
como cristianos, como hijos de Dios, y mayormente cuando servimos, que tenemos que dejar al lado y servir al Señor. Y servir al Señor. Primer punto, voy a hablar poco. Primer punto, hermanos, conversión. ¿Será que el hombre pecador necesita convertirse a Cristo? ¿Será que el cristiano que dijéramos medio tibio necesita convertirse a Dios? Amén. Dice el versículo 3: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová. Si de todo corazón, hermano. Esa palabra es fuerte, pero esa palabra es de vida eterna. Pero a veces, hermanos, ¿verdad que no queremos volverlo de todo corazón? No queremos. Queremos como dejar una parte, pero Samuel les dice que se vuelvan de todo corazón. Cuando Samuel les dice esto, en el versículo 2, la última frase dice: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué lamentaba? Porque había pecado. Había pecado. Entonces, en su interior el pueblo estaba destruido. Como puede estar ahora en esta noche cualquier persona, los amigos, los jóvenes ahora brillan por la ausencia en la iglesia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero cuando Samuel le dice esta palabra, dice el versículo 6: contra Jehová hemos pecado. Ellos no habían pecado, hermanos, ellos no habían pecado con nada, sino contra Jehová. A veces nosotros podemos decir: es que me pasó esto con fulano y yo me voy a ir para la iglesia o voy a hacer cualquier otra cosa. Pero no peca contra el hermano, pecamos contra Dios. Y el pueblo reconoce y confiesa. Eso es lo que necesitamos, hermanos, en primer lugar, para llevar a esa vida consagrada a Dios, a esa vida santificada, a esa vida de santidad. Confesarle a Dios nuestros pecados. No necesitamos confesarle a un Cristo muerto, a una Virgen muerta, sino a un Cristo vivo y a un Cristo eterno que vive y permanece para siempre. Permanece para siempre. Y esa es la necesidad que hay en el corazón humano. Convertirnos a Cristo, arrepentirnos, buscarlo de todo corazón y pedirle perdón. Dice San Mateo 18:3. Dijo Jesús estas palabras: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Miren qué maravilloso, hermanos. Dice que si no os volvéis y hacéis como niños. ¿Cómo son los niños, hermanos? Dice que los niños son humildes. Ellos no buscan un puesto inferior. Los niños son, hermanos, sin ansiedades. Los niños, hermanos, son y dependen de su padre. Los niños siempre permanecen cerca de su padre y siempre están estimando a su padre y creen que es el mejor hombre. ¿Verdad que es cierto? Y la palabra dice que si no somos como los niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Cuánto dependemos de Dios y nos mantenemos cerca de Dios? Y creemos que Él es el único Dios. ¿Cuántos esta noche también quieren acercarse a Dios y depender de Él para que las cosas les salgan bien? A los jóvenes, para
para que sus estudios sean grandes, sean fructíferos. Agarrémonos de Dios, dependamos de Él, porque si no es así, no entraremos en el reino de los cielos, no entraremos. Pero cuando le buscamos de todo corazón y no buscamos el bien de nosotros, no lo buscamos egoístamente, sino que decimos: Señor, te necesito, quiero depender de ti. Ese es el corazón del niño, y ese es el corazón que cada uno de nosotros necesitamos. Que cada uno de nosotros necesitamos. Y cuando nos convertimos a Dios, cuando dependemos de Él, nos hemos devuelto del mundo a Dios, la evidencia se ve en nuestro carácter. No se ve en otro lugar, sino que se ve en el rostro. Se ve en cada uno de nosotros. En una ocasión tenía dolor de cabeza yo, ahí así había amanecido. Y mi hermano me dijo: ¿qué tienes? Le voy al rostro. Entonces le dije: tengo dolor de cabeza y no dormí. Entonces se miraba en mi carácter. Cuando en nosotros mora Cristo, cuando hemos recibido esa obra de gracia del Espíritu Santo, nuestro carácter dice que se parece al de Cristo. Somos semejantes a Él. Somos semejantes a Él. Entonces debemos, hermanos, volvernos a Cristo. Volvernos a Él. Y eso no es, hermanos, poner una cabeza de un hombre joven en un cuerpo viejo, ni poner una cabeza vieja en un cuerpo joven, no, sino que Dios hace esa transformación en cada uno de nosotros. Pero debemos devolvernos de las tinieblas a donde Satanás nos tenía a nosotros. Nos volvimos. Ahora Dios quiere volverlo a usted a esa luz verdadera del poder de Satanás, del poder del pecado, a una adoración y a un servicio santo para la honra y la gloria de Dios. Dios quiere volvernos, quiere volvernos, pero también debemos de nacer de nuevo. Como es la conclusión, ahí van todos los versículos que hemos leído en esta conferencia. Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no fueres como los niños, no entraréis. Y si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, porque necesitamos el nacimiento nuevo. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos, y eso es lo esencial en la vida de cada uno de nosotros para tener una vida santa, una vida consagrada a Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, puede hacerlo esta noche. Puede hacerlo esta noche, porque cuando hemos nacido de nuevo, todo nos sale bien. Como dijo Pablo, a los que amamos a Dios, todo es para que crezcamos espiritualmente y para que dependamos de ese Dios grande, para que dependamos de ese Dios que puede salvarlo, que puede perdonarlo, que puede limpiarle todo pecado, y no importa lo que haya hecho. Solamente venga humillado, necesitado de Él, y Dios hará ese cambio en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Porque ese Dios es un Dios justo, un Dios incomparable. No tiene comparación. No tiene comparación. Y también, hermano,
no es solo creer. No es solo creer y decir, no, sí, yo creo. Porque todos creen. Todos creen. Necesitamos creer en Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, pero también dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, necesitamos creer para ser salvos cada uno de nosotros y también nuestra familia. Y también nuestra familia va a creer en un Dios justo, en un Dios verdadero. Pero dice la palabra, venid luego. Venid luego. No esperemos que se ponga el sol. Porque si se pone el sol, vamos a perder esa gran oportunidad que tuvimos ahora. Tenemos que hacerlo ahora para venir a los pies de Cristo. Número 2, separación. Para llegar a la consagración necesitamos separarnos del mundo. Dice el versículo 3, en la parte B. Quitar los dioses ajenos. Quitar los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros. Se nombra en especial Astaroth por ser el ídolo más amado, porque era una diosa, y esa diosa era la diosa de la fertilidad. Astaroth. Entonces, hermanos, el genuino arrepentimiento golpea con la mayor fuerza el pecado. Y es el pecado que está ciegando a las personas, que nos asedia, dijo el escritor de Hebreos. Sí. El pecado acusador, el pecado, hermanos, más grande que usted no quiere dejar, cuando viene a Cristo, vuela lejos. Y dice la palabra que nuestros pecados son llevados a lo profundo del mar y que Dios no se acuerda. Eso es lo maravilloso de ese Dios verdadero que tenemos, de ese Dios grande y vivo, que es perfecto en la vida de cada uno de nosotros. El pecado acusador le pega cuando nos arrepentimos y buscamos a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, y viene a quitar, hermanos, en nosotros todo deseo pecaminoso. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Será que proviene todo esto del Padre? No. Esto proviene del mundo. 3 cosas, miren: deseos, vanagloria, deseos de la carne y de los ojos. El hombre sin Cristo vive de esta manera, amando la concupiscencia, amando los deseos de la carne, amando los deseos de los ojos, amando, hermanos, todo lo terrenal. ¿Y sabe qué? Amando el dinero. ¿Por qué se ama el dinero, hermanos? Porque el dinero abre puertas. ¿Lo sabía? El dinero abre puertas. El dinero abre las puertas del vicio. Si no tiene dinero, no tiene vicio.
Pero si tiene dinero, ahí está. Abre las puertas de la fama. Esos que hicieron dinerito ahorita, ¿verdad? Decía el hermano Wilmer que primeramente hay que diezmarlo. Si lo diezmamos, ahí la fama se va a ir más abajito, ¿verdad? Abre las puertas del poder, hermano. Si no tiene dinero, no hay poder. No tiene poder. Si no tiene dinero, hermanos, no hay una posesión social. Se necesita dinero. Pero estos son deseos, dice, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en Cristo, permanece para siempre. Esa es la maravilla para nosotros. Esa es la victoria para cada uno de nosotros. Pero debemos de separarnos del mundo y del pecado a un Dios vivo. Debemos de separarnos allí. Y para cada uno de nosotros, hermanos, debemos de pensar en las cosas verdaderas, en las cosas maravillosas, en lo que Dios ha hecho. Pero a veces a los cristianos se nos ha olvidado. Y hoy en día, hermanos, con cuántas cosas al hombre y a la mujer cristiana se le ha olvidado que es templo y morada del Espíritu. Y que Él mora en cada uno de nosotros. También se le ha olvidado, hermanos, que debemos de dar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No muerto, hermanos. Antes había que matar cordero y hacer el sacrificio. Ahora es vivo, y el sacrificio vivo somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y también se le ha olvidado que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Joven, jovencita que me escucha, marque estos versículos, márquelos. Que su vida, hermanos, alma, cuerpo y espíritu deben de ser guardados irrepresiblemente hasta la venida de Cristo. Y Dios viene. Eso que está jovencita o jovencito, no diga, me falta mucho para que Cristo venga. Porque de repente toca la puerta de nuestras vidas y no lo sabemos. Busque a Cristo. Búsquelo de todo corazón, que Dios está ahí cerca. Se nos ha olvidado que tenemos un gran ejemplo también. El ejemplo de José. José fue separado de sus hermanos desde el principio. José fue separado de sus hermanos. ¿Y sabe por qué fue separado? Porque él no compartía la mala fama que tenía. Ellos no compartían, hermanos, con lo que hacían sus hermanos y le daban un mal informe a su padre. Dice que ellos cuidaban las ovejas de su padre, pero venían los hermanos y mataban los corderitos y se los comían. Y quizás al otro lo vendían para hacer el dinero. Cuando llegaban donde su padre le decían, pues que se perdió la mala bestia, lo devoró y se lo llevó. Y dice que José le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Entonces los hermanos le tenían envidia y dijeron, lo vamos a vender. Y lo vendieron para Egipto, hermanos, con los madianitas. Y allá dice que también ellos lo vendieron a Potifar. Y cuando él está allá, otro problema. Y este era más serio. Lo compró, dice, Potifar. Y él era oficial de Faraón.
Y como los hijos de Dios siempre marcamos la diferencia donde estamos. Amén. Siempre la marcamos y la debemos de marcar. Dice que cuando Él llega, le dijo: te encargo todo lo que hay a mi mano, todo lo que tengo. Y no se preocupaba por lo que tenía, porque sabía quién era José. Pero como el enemigo es enemigo, dice que la esposa de Potifar se enamoró de él. Pero dice un versículo en Génesis 37-36. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? La segunda parte. Y pecaría contra Dios. ¡Qué maravilla! Y otra maravilla de la palabra para cada uno de nosotros esta noche. Joven, jovencita, guarde este versículo en su corazón. Adulto, anciano, guárdelo, porque las tentaciones son fuertes para cada clase de persona. Y diga usted: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra ese Dios? Lo dijo José. Estaba totalmente separado, hermanos. Y cuando estamos separados para Dios, así actuamos. Así actuamos de esa manera como lo hizo José. Y dependemos de Él, hermanos, de un Dios vivo. Mantenemos esa comunión con Él. Y cuando la mantenemos con Él, cada paso que damos, Él nos guía. Cada pensamiento que nos viene, Él nos luta. Para la gloria y la honra de Él. Pero debemos, hermanos, confiar en ese Dios como lo hacía Elías. Que Elías, su fe y toda su victoria, hermanos, se mantuvo en la confianza en Dios. Él no le temió al rey Acán, sino que se mantuvo allí de esa manera, glorificando y exaltando a un Dios vivo. ¿Por qué? Porque en él había un propósito. Y ese propósito lo conocía Dios. ¿Conoce Dios nuestros propósitos? Debe de conocerlos. Y debe de conocerlo todo, hermanos. Pero debemos de depender. Y por eso dice el versículo: quitad los dioses de entre vosotros. ¿Qué dioses tenemos? ¿Qué dioses tenemos? ¿A dónde tenemos esa mirada? ¿A dónde tenemos ese tesoro? Preguntémonos, hermanos. Porque cuando nos hemos separado del mundo, le servimos a Dios, ya no decimos: hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Verdad que así decimos? Hágase tu voluntad. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí y por usted. Se entregó por el mundo. Se entregó por aquel hombre más pecador. Y se entregó por usted y por mí. Por cada uno de nosotros. Pero debemos de venir a Él de todo corazón. Número 3. Consagración. Y aquí vamos a culminar. No, dice el versículo 3. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servir. Y solo a Él servir. En otras palabras,
dice que debían depender de Él solamente a Él, y solamente a Él debían de servirle. Y fíjese que esa predicación de Samuel tuvo un gran efecto maravilloso. Dice el versículo 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y también quitaron a la diosa y sirvieron solo a Jehová. Solo a Jehová. El rey David en el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David pide esa gracia santificadora y tenía esa necesidad de la gracia de Dios para que su naturaleza pecaminosa ya no morase en él. ¿Cuántos le piden esta noche a Dios? Y le dicen que quite esa naturaleza pecaminosa que venimos trayendo desde Adán. Pero en Cristo somos librados de ella. En Cristo es quitada esa culpa, y esa culpa la cargó Él en la cruz para que cada uno de nosotros vivamos una vida libre, una vida de victoria en Cristo. Una vida que marque la diferencia en el mundo a donde estamos. Pero necesitamos esa renovación espiritual. Esta es una oración de restauración que el rey David hizo y que la debemos hacer nosotros. Podemos decirle, hermanos: renueva y afirma mis pensamientos. Que esa mente, hermanos, sea estable para el servicio del Señor. Que esa mente sea estable para la honra y la gloria del Señor. Y que no le demos lugar al diablo, como decía la palabra ahora. Pero necesitamos revestirnos del Espíritu Santo para poder servirle de todo corazón y no ceder a las tentaciones. Santiago dice 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Bienaventurado el hombre y la mujer que no ceden a las tentaciones, que se apartan de ellas. Porque cuando somos cristianos, en nosotros ya no hay el pecado. En nosotros ya no está esa posición. Aunque el enemigo dice que nos rodea como un león rugiente, pero no puede entrar, porque ahora lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Lo vivimos para Dios. Y por ello necesitamos, hermanos, dos cosas: un entendimiento de la palabra de Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, hermanos, ese es un paso para la consagración. Llegamos allí. Necesitamos, como le dijo Moisés a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué maravillas las que Dios nos está dando. Qué maravillas las que Dios nos ha dado. Y número 2, una obediencia implícita a la voluntad de Dios. Dice también Josué: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado y todo lo que hagas saldrá a bien. Pero necesitamos entendimiento
la obediencia a esa palabra. Para tener esa vida consagrada a Dios, una vida totalmente rendida allí, en la presencia de Dios. Y esa es una vida, hermanos, razonable en cada uno de nosotros. Es razonable. Y eso es lo maravilloso, hermanos, porque vivimos bajo la gratitud del Señor. Y para llegar allí, el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas cosas. Tuvo que gemir por el pecado. Tuvo que arrepentirse, tuvo que confesar y tuvo que buscar esa consagración diciendo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las conferencias. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando tenemos esa vida entregada a Dios, esa vida rendida a Él de todo corazón, somos transformados con esa mente y podemos decir, y podemos ser librados de todo lo malo, como dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensamos. Pida que cuando somos consagrados ahí pensamos en lo verdadero, conocer a Cristo, servirle, vivir para Él y consagrar nuestra vida. Pero de repente, entre muchos hermanos pueden decir, no los que no están consagrados, pero aquí no hay de esos hermanos. Sus mentes están en otra cosa. Piensan en otras cosas, en las vanidades de la vida. Piensan, hermanos, y pasan su mayor tiempo en un teléfono, en una tablet. Ahí se enfocan. En vez de buscar a Dios y en vez de conocer quién es Cristo y poder decir, ahora yo voy a servir en la iglesia y allí voy a congregarme para la honra y la gloria del Señor. El creyente, hermanos, se aleja totalmente del pecado y medita en esa palabra. Medita en esa palabra, pero necesitamos, hermanos, esa renovación y esa transformación, y debe de ser del interior hacia el exterior. Debe de salir de adentro para afuera. Debe de haber en nosotros, como dijo Pablo, un sentir como el que hubo en Cristo. Ese sentir debe haber en cada uno de nosotros, porque ya no actuamos como el mundo, sino como Cristo. Y somos conocidos a donde quiera que estemos. Desde el día jueves hasta ahora se nos ha predicado, tanto a la iglesia como a cada uno de ustedes que han escuchado ese mensaje. Ese mensaje, hermanos, que ha cambiado y ha transformado muchas vidas, y ese mensaje sigue siendo vivo para ahora, para todos ustedes. Cuando Isaías escuchó la proclamación de la santidad de Dios, los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y cuando él escucha esa santidad que es tan grande, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, y habitando, dijo, en medio del pueblo de labios inmundos. ¿Qué transformación tuvo?
Qué palabra, hermanos. Esa santidad de Dios nos hace, hermanos, que lo busquemos más. Que nos acerquemos más y busquemos esa santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá el reino de Dios. Nadie, hermanos. Y esta no es una broma. Esto es verdad, porque la palabra es verdad. La palabra es verdad. Y a esa proclamación, este hombre, hermanos, no era pecador, pero él reconoce que vive en medio de un pueblo de labios inmundos, y él escuchaba. Nosotros necesitamos venir a Cristo, porque vivimos en medio de un mundo pecaminoso, en medio de un mundo, hermanos, que cada día va hacia la ruina. Se aumenta el pecado y va aumentándose grandemente. Entonces necesitamos venir a Cristo de todo corazón, rendirnos a Él y decirle que sea Él quien habite en nuestros corazones, que ya no queremos hacer la voluntad de nosotros, la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios, para que los planes, para que los proyectos, todo salga bien, para que todo marche de la mano de Dios y con el poder del Espíritu de Dios. Pero necesitamos, hermanos, decirle al Señor: cambia mi vida, porque en Él hay sanidad. Aquí estoy delante de ti. Y esta noche, yo no sé cuántos quieren venir a los pies de Cristo. Yo no sé cuántos esta noche quieren decirle: Señor, aquí está mi vida. Si he vivido una vida tibia dentro del Evangelio, entrego este tiempo y quiero que de aquí para allá me ames tú. Depende de ti.